¿Qué hago para heredar la vida eterna? Esta es una gran pregunta, querido hermano, que tenemos que hacernos. ¿Y quién más para respondernos que la misma palabra de Dios? El Señor mismo lo expresó y lo dijo. Hay un hecho muy interesante en donde un hombre se encuentra en una situación. La palabra nos habla en Hechos 16, donde había un carcelero, donde se encontraba en esa prisión Pablo y Sila. Él era el que lo estaba custodiando. Y en ese momento ocurrió un milagro. Esas sendas fueron abiertas, las cadenas fueron quitadas. Pero este hombre, al ver este hecho, este carcelero, intentó suicidar porque le habían encomendado que estuviese vigilando muy bien a estos hombres. Pablo inmediatamente le dice: no haga tal hecho, nosotros estamos aquí. El hombre, al ver esto, se precipitó a tierra y le dijo a Pablo: ¿qué hago para heredar la vida eterna? Querido, ¿qué hago para ser salvo? Muchas veces ser salvo, esta palabra, querido, tenemos que entrar en la profundidad, porque hay muchas doctrinas y muchas maneras que pueden a ti a conducirte a una vida creyendo que estás haciendo lo correcto. La palabra nos habla de un joven rico en Lucas 18:18. Te cito la palabra: un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y los mandamientos de Dios saben: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver a Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de los Dios los que tienen mucha riqueza, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que el entrar un rico en el reino de Dios. Y los que lo oyeron dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Y aquí donde viene la respuesta. Estén atentos a tus oídos. Y él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aquí donde viene la respuesta. No es por obra, porque por las obras ninguno alcanzaríamos la salvación. ¿Por qué? Porque este hombre rico guardaba los mandamientos de su juventud, lo que estaba determinado en la ley. Y sin embargo, esto no le aseguraba tener la salvación, tener esa vida eterna, porque había algo que le estaba haciendo estorbo. Este hombre tropezaba en algo del mundo en el cual el hombre estima muchísimo: los valores, el dinero. Ese dinero, la misma palabra nos enseña que la raíz de todo mal es el amor al dinero, porque el hombre coloca este punto económico, le da el valor del nivel como de Dios, porque confía mucho en estas posesiones, en sus posesiones, en sus tesoros. Pero vemos claramente cuando el hombre entra en una etapa donde ese dinero te engaña y no tiene poder, que es la influencia de la vida eterna. No tiene poder contra las enfermedades, porque muchos hombres a nivel mundial, querido, y tú seguramente tienes testimonio, como personas adineradas, teniendo todos los recursos, no pueden superar una enfermedad como un cáncer. Y vemos como hay pobres que también no están eh, exonerados de no sufrir de cáncer, también lo sufren y lo padecen, pero lo superan porque hay algo que se llama misericordia de Dios. Dios se acuerda de los pobres. Querido, no es que un rico no pueda alcanzar la gracia,
sino que Dios manda que no coloquen la confianza en el dinero. La raíz de todo mal del hombre es el amor al dinero. El dinero y esas pequeñas cosas que muchas veces no solamente pasa por esas riquezas, sean el dinero, muchas veces esas riquezas son algo que tú atesores muchísimo, como por ejemplo un gusto de la carne, una ira, un adulterio, fornicaciones, avaricias, cosas como esta, querido, que atesoran mucho los hombres, nos pueden perjudicar, nos pueden ser piedras de tropiezo, a pesar de nosotros cumplir muchas cosas con el Señor. Por eso que para alcanzar la salvación tienes que creer. ¿Pero creer en quién? En el Hijo de Dios, en Jesucristo. Si tú dices creer en Jesucristo, tienes que vivir como Él te dice. Tienes que andar como Él te manda en la Biblia. Tienes que seguir ese camino. El que cree en Jesucristo lo ama. Y si tú lo amas, obedece a sus mandamientos. Y la palabra nos enseña que sus mandamientos no son gravosos. Ahora, querido, no es a través de las cosas que tú hagas allá afuera para que nadie se gloríe. Tienes que hacerlo de corazón. Porque encontramos una ley que son los mandamientos expresados en ordenanza, así como guardaba este hombre rico. ¿Por qué te lo estoy citando? Porque es muy importante entender cuando este hombre, este carcelero dijo, ¿qué hago para ser salvo? Y Pablo le dijo, haz esto y serás salvo tú y tu casa. Era creer en Jesucristo. Pero creer en Jesucristo no solamente es de labios, porque viene a través de la fe. Es creer genuinamente que Él es el Hijo de Dios y que Él tiene la salvación. Inmediatamente cuando tú empiezas a tener este tipo de relación, Dios envía a su espíritu a su corazón. Lo dice muy bien la palabra en el libro de Juan. Él enviará su espíritu al corazón, el cual los guiará al conocimiento de toda verdad. O sea, es decir, forma en tu hombre interior una confianza plena para que las cosas del mundo ya no te afecten más a ti. Porque lo que ha muerto, querido, no vuelve otra vez a la vida. Es decir, si ya tú decidiste alejarte de esas viejas formaciones y de esas cosas que te hacen tropezar para obtener esa salvación, entonces, ¿cómo es que la volvemos otra vez a presentar o a tener o a aflorar o se muestran esos frutos? Debemos de tener una sinceridad, es decir, de dejar que verdaderamente la presencia del Señor venga a tu vida y te genere algo diferente. La gran pregunta, ¿crees tú en Jesucristo? ¿Hallará fe Jesucristo en tu vida? Es algo que tenemos que constantemente nosotros tener en el corazón. Ese pensamiento como el yelmo de la salvación, como esa armadura que nos habla en Efesios 6. Atendiendo a este principio, querido, cada uno tenemos la capacidad de meditar. Si estamos haciendo las cosas genuinamente o las estamos haciendo por apariencia. Si creemos en Jesús, no necesitamos que nadie nos empuje. No necesitamos que nadie nos venga y nos tome de la mano y nos diga, haz esto. Porque cuando tú decides hacer algo, querido, inmediatamente tú tienes el control de tu vida. Recuerda cómo Dios corrige el pecado. Él tuvo la oportunidad de, cuando esa mujer fue sorprendida en acto de adulterio, hacerle un juicio, y a los que la traían también. Pero Él quiso que ellos mismos fuesen acusados en su conciencia para que cambiara. Es decir, cuando tú mismo te das cuenta de que estás haciendo las cosas mal, de que no estás haciendo las cosas de corazón, de que en verdad no estás haciendo lo que al Señor le agrada, entonces tú te llamas a la conciencia y tú mismo aseguras en tu corazón ya dejar de hacer aquellas cosas. Ahí entonces empieza algo que se llama una seguridad y algo genuino que aflora en tu vida. Querido, que esta palabra que hoy el Señor permite para tu vida te sirva de mucho. Más que de exhortación, sea una palabra que edifique tu vida espiritual con el Señor. Y recuerda, la salvación siempre estará allí. No se pierde. Tú puedes quedarte fuera al no creer en Jesucristo verdaderamente a través de la fe. Que Dios te bendiga mucho, hermano.